Pues decía, momento para en esta jornada de viernes, ya 26 de abril de este año 2024, conversar sobre lo que pueda estar sucediendo en Venezuela en este proceso electoral, el cual los venezolanos lo enfrentan con la ilusión de poderle poner término a este extenso periodo de más de 2 décadas en el cual ha estado ostentando la primera magistratura del país, esto que es el chavismo, por llamarlo de alguna manera, en un primer momento con la figura de Hugo Chávez ejerciendo como presidente, después sería entonces Nicolás Maduro quien asumiera esa responsabilidad hasta el día de hoy, con un pasaje intermedio del año 2018 que para mí, en mi opinión, fue realmente nefasto en cuanto a la decisión que tomó en ese momento la oposición venezolana. Pero claro, esto es una opinión mía en particular. Llegamos a este punto después de esperar cuál sería la decisión en cuanto a el candidato que definitivamente iba a estar representando a la oposición en los comicios. Y ante la negativa del gobierno de permitir que de que Corina Machado se presentara como la candidata que en definitiva fue electa en las primarias que realizó la oposición. Tampoco la persona que en su momento designó Corina Machado tuvo el visto bueno del Consejo Nacional Electoral venezolano, y el viernes pasado se conocía esta noticia. Y a los demócratas del mundo, quiero darle una muy buena noticia al pueblo de Venezuela. La Plataforma Unitaria Democrática, por unanimidad, acaba de aprobar la candidatura del embajador Edmundo González Urrutia como el candidato de unidad, apoyado por todos los factores de la Plataforma Unitaria Democrática. Luego de un debate de altura, respetuoso, donde participaron líderes como María Corina Machado, Manuel Rosales y todos nosotros, llegamos a una conclusión que es una decisión histórica para la democracia de Venezuela. Hemos escogido al próximo presidente de la República, que va a ser electo el 28 de julio. Pues esa era la información del viernes pasado, la elección por parte de esta plataforma opositora de Edmundo González Urrutia para que sea su representante en las elecciones generales. Para hablar de este particular, de lo que puede suceder a partir de ahora, tengo a bien recibir directamente desde Miami, desde la ciudad floridana, a Ramón Ibarra, abogado y politólogo venezolano. Román Ibarra. Entonces, Román Ibarra. Tengo yo problemas con los nombres. Parece que el anciano alemán me está rondando. Román Ibarra, abogado venezolano, politólogo, especialista en temas que tienen que ver precisamente con la actualidad de Venezuela, quien nos puede poner en perspectiva sobre todo ello que está sucediendo a día de hoy. Cuando hablaba con Román a mediados de la semana para en definitiva poder hacer efectivo este encuentro, Román me decía que el viernes sería un buen momento porque ya todo pudiera estar mucho más claro. La pregunta, Román, para comenzar, esta claridad que tenemos hoy, ¿es la claridad que en definitiva propicia esperanza, o es la claridad que en definitiva termina por, de alguna manera, dar ese efecto de poca visión? Tú sabes, Dante, que en Venezuela recurrimos mucho a un refrán que dice: no aclares que oscurece. Y te lo digo porque es como una suerte de cuando la gente reitera y reitera y reitera un argumento,
del cual parece que no está muy convencido. Entonces uno suele recurrir a ese refrán que dice: no aclares que oscurece. La semana pasada, cuando conversábamos en la semana, mejor dicho, para coordinar este programa de hoy, yo te decía, mira, el viernes debería estar todo más claro, pero por lo menos para quien digamos, quien conversa contigo, yo, no estoy muy convencido ahora, porque si bien es cierto que el camino para la escogencia de ese candidato fue tortuosa, hoy, vistas sus declaraciones, 2 o 3 que ha dado, estoy muy, pero muy confundido y además, sobre todo, muy preocupado. Al principio, cuando no se había decidido la candidatura, como tú recordarás, a última hora, porque había mucha tensión en el seno de la Plataforma Unitaria Democrática, no se ponían de acuerdo para ver quién inscribía y quién no se inscribía. Recuerda que también el gobierno que controla el CNE ponía todo tipo de trabas. Y por supuesto, a quienes eran más hostiles, evidentemente les ponía piedras en el camino. Finalmente, el actual gobernador del Zulia, Manuel Rosales, faltando 5 minutos, 4 minutos para el cierre de las postulaciones, inscribió su candidatura, con lo cual salvaba la posibilidad de que quedara una candidatura viva de un sector opositor. La gente de la Plataforma Unitaria, por su parte, a última hora inscribió, lo llamaron ellos como una tapa para tener mecanismos de negociación, al embajador Edmundo González Urrutia, con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, que es la que llaman la de la manito. Bueno, muy bien. Acto seguido comenzó desde el sector que dirige María Corina Machado y la gente de su partido, que no está legalizado, por cierto, un ejército de gente desde las redes sociales insultando a Manuel Rosales porque era un traidor, porque, bueno, le dijeron de todo. Cuando el hombre lo que hizo fue inscribir su candidatura para que hubiera una posibilidad de seguir negociando una candidatura unitaria de ese sector. Te recuerdo que hay otros sectores de oposición que no están en la Plataforma Unitaria Democrática o la autodenominada Plataforma Unitaria Democrática. Pero volviendo a este tema, contra Rosales se lanzaron toda clase de insultos y denuestos, para mí absolutamente injustos, desproporcionados y en muchos sentidos canallas, ruines. Lo que hicieron contra un señor que estaba aportando ¿cómo se llama? Una candidatura a un sector que no la tenía. Bueno, lo cierto es que luego en entrevistas de televisión, Manuel Rosales, que es actual gobernador del Zulia, dijo: miren, yo no estoy interesado en ser candidato de un pedacito. Si voy a ser candidato, lo voy a hacer de todo el sector de la Plataforma Unitaria Democrática, o no soy candidato. Y lo dijo con una frase muy, muy, muy típica de nosotros los venezolanos: se las pongo allí en la mesa con todo y lazo. Se las regalo con todo y lazo. Les ofrezco la candidatura y hasta la tarjeta de mi partido, porque María Corina, que está inhabilitada y tampoco tiene partido político, estuvo pugnando contra Manuel Rosales por razones que algún día se sabrán. Lo cierto es que finalmente transcurrieron unos días muy tortuosos y se produce la sustitución. Aceptaron la renuncia de Manuel Rosales en el CNE y aceptaron la postulación que hacía su partido de la candidatura, que ellos la llamaron de consenso, como acabas de escuchar a Omar Barbosa, diciendo que había sido de consenso y por unanimidad, y yo le llamo sencillamente de descarte, porque, bueno, no encontraron a más nadie sino al embajador Edmundo González Urrutia, porque la señora Corina Lloris, la profesora Corina Lloris, a quien María Corina Machado había postulado como su persona de confianza, como si la política fuera un asunto de una empresa privada, que yo me voy de la empresa de vacaciones pero dejo a mi hijo, o dejo a mi hermano, o dejo a mi esposa, o dejo a quien sea, a alguien de mi confianza. La política es muy distinta a lo que supone un ejercicio privado de cualquier actividad. Bueno, a esta señora, viniendo de la mano de María Corina, también el gobierno la vetó. ¿Por qué el gobierno la veta? Bueno, porque puede, porque tiene todo el poder. La gente no se da cuenta en la Plataforma Unitaria Democrática que ellos acusan al gobierno de que es una dictadura feroz. Pero quieren que se comporte como una democracia ejemplar. El gobierno actúa
de manera abusiva y arbitraria, como todo gobierno autoritario, porque en este caso tienen el control de todo el poder. ¿De dónde viene ese control total del poder? Bueno, de la abstención que estos señores de la Plataforma Unitaria Democrática han venido promoviendo desde el año 2005, cuando la señora María Corina Machado era presidente de una organización llamada Súmate, que conminó a los partidos políticos de entonces a la abstención, y estos necios al fin, en su política errática de aquel entonces, siguieron los pasos y llamaron a la abstención. Pero la abstención fue en 2005. Antes de eso habían participado en el golpe de Estado de Carmona en el 2002, en la Plaza Altamira, en el paro petrolero, en la huelga indefinida. Bueno, una sarta de errores que en política son impensables y que después cobran, después rinden cuentas, te ponen a rendir cuentas. Bueno, estamos hoy viviendo 23 años después o 22 años después todas las consecuencias de las insensateces que ellos cometieron, llamando de manera recurrente a la abstención. Hoy, el gobierno de Maduro, ciertamente de manera ilegal, de manera abusiva, de manera arbitraria, los ha estado torpedeando. ¿Pero por qué los torpedea? Porque sencillamente puede, porque tiene todo el poder que estos tontos le regalaron con sus torpezas habituales y recurrentes. Ahora estamos metidos en un mare magnum porque tenemos un candidato que no se asume como tal. Si tú ves las entrevistas que le han hecho. Tengo por acá el mensaje que lanzaba en la jornada de miércoles, ya haciéndose cargo de su nueva responsabilidad. Y también tengo algunas declaraciones que le hiciera el periódico El País, algunas de ellas que realmente dejan muchas dudas, pero lo pudiéramos estar analizando durante esta conversación. Creo que usted venía acompañado, Román. ¿Acompañado de qué? No, porque había alguien aquí, no sé cómo pudo haber llegado. Bueno, pues pensé que... Yo le pasé el link a varias personas para que lo pudieran ver en vivo. Ah, ya, no, porque había alguien de apellido Lin, María Lin puede ser, que estaba y parece que salió. Pensé que él había venido con usted. Tengo por acá las declaraciones que hacía en el Mundo González Urrutia, que sí. Estaría bien recalcar que es un hombre de 74 años, fue embajador en Argelia entre 1991 y 1993, director general de Política Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores entre 1994 y 1998, embajador de Venezuela en Argentina entre 1998 y 2002, incluso con Hugo Chávez ya en el poder, se mantuvo en ese puesto durante un periodo de tiempo. Son las credenciales más prominentes que tiene precisamente el Mundo González, un hombre dedicado básicamente a lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Y esto era lo que decía cuando ya se hacía cargo de la nueva responsabilidad que asume a partir de este momento. Venezolanos, la honrosa designación de mi persona como candidato presidencial de todos los que quieren un cambio en nuestro país es una responsabilidad que acepto con humildad. Fue una decisión que no esperaba hace unos días. Por eso me tomé este tiempo para enviarles este mensaje. Si bien he estado vinculado al trabajo de la unidad desde la conformación de la Mesa de la Unidad Democrática en junio del año 2009, lo cierto es que mi desempeño profesional ha sido fundamentalmente en el ámbito de la política exterior y las relaciones internacionales de Venezuela. Agradezco a María Corina Machado, ganadora de las primarias y líder de la oposición, al gobernador Manuel Rosales y a la profesora Corina Lloris por su desprendimiento y su respaldo que hicieron posible la candidatura por unanimidad. Estamos ante el reto de apostar por la recuperación de Venezuela. Nadie puede ser indiferente
a la situación de millones de compatriotas nuestros, una pobreza que se expande mientras la inflación persiste y la moneda pierde valor real. Servicios de salud y educación en regresión que acentúan la desigualdad, servicios de agua y electricidad decadentes que dañan la vida diaria e impiden el crecimiento económico. Familias separadas por la inmigración masiva, aún a riesgo de su propia existencia. Apostamos por una Venezuela de todos, donde nadie se sienta temor a ser perseguido por sus ideas. Una Venezuela con justicia, donde se garantice la autonomía e independencia de los poderes públicos. Estamos comprometidos a llevar adelante una transición en la que se garantice la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y de todos los venezolanos que se han ido y quieran regresar, la adecuación de los poderes públicos para que prive la independencia de los mismos y el posicionamiento para que nuestro país vuelva a ser una referencia democrática internacional. La profesión que ejercí durante muchos años me otorga las herramientas para entender el comportamiento que debe tener Venezuela en un mundo turbulento, plagado de conflictos, en medio de crecientes incertidumbres y cuestionamientos. Hemos recibido incontables manifestaciones de solidaridad, de respaldo y de apoyo, las cuales son un estímulo para continuar este camino de la reconstrucción democrática. Es la hora de marchar unidos por la recuperación de nuestra democracia. Es la hora de poner a un lado nuestras diferencias y trabajar juntos por alcanzar el triunfo electoral del venidero mes de julio. Levanto las banderas de la unidad, amplia e íntegra, que brinde perspectiva y visión de futuro. Es la hora de la unión de todos los venezolanos. Román, en principio, a mí me parece un mensaje que pudiera calar. A mí me parece un mensaje también conciliador y un mensaje que llega desde un hombre que evidentemente tiene un pozo intelectual importante y un hombre que evidentemente tiene una pose de tranquilidad, que transmite tranquilidad. Ahora bien, la pregunta que le hago, ¿todos esos atributos que yo le veo desde las distancias serían suficientes como para convencer a la ciudadanía venezolana de que opten por su elección? Bueno, eso es lo que está por verse. En mi opinión, no es suficiente. La política tiene, el político profesional tiene un know-how, tiene un oficio cotidiano en su actividad que este embajador no tiene, evidentemente. Hoy aparecen unas declaraciones que ofreció ayer diciendo que él no va a recorrer el país, que el país lo va a recorrer María Corina Machado. Uno dice, bueno, ¿y cómo es esto? Se supone históricamente que las campañas se diseñan sobre la base de de la jefatura del propio candidato. El candidato es siempre su propio jefe de campaña en principio, aunque haya otro que luego se encargue de coordinar las actividades, pero se hacen las campañas a imagen y semejanza de quien la encabeza, no de un tercero. En este caso, él dice que quien va a recorrer el país es María Corina y que él se va a circunscribir a estar en su casa. Bueno, ¿y cómo es eso? Un candidato que no aparece, que no recorre el país, que no habla con la gente, que no se reúne con los sectores de la sociedad. Eso es muy extraño. Yo nunca he visto una campaña así y créeme que he visto unas cuantas campañas electorales. Nunca he visto una campaña así y me cuesta creer que pueda tener, digamos, viabilidad. En todo caso, es un proceso inédito y yo que soy de oposición quisiera ver que en el camino se juntaran todos los esfuerzos posibles
para lograr de verdad una candidatura unitaria, porque esta es la candidatura de un sector. Hay otros sectores de oposición que también están marchando en paralelo. Y eso el gobierno lo advierte. Si alguien tiene maña, oficio para la política cotidiana, es el gobierno. Es un gobierno muy malo en lo administrativo, pero es sumamente eficaz y eficiente en términos de la elaboración práctica de la política de todos los días. Ellos tienen una sala situacional de lunes a domingo y mucho más en campaña electoral. De modo que ellos están atando cada uno de los cabos a objeto de que no se les escape nada. Yo he visto ciertas deficiencias en las declaraciones del candidato que, como tú ves en esta fotografía que tienes en pantalla, luce incluso mucho mayor de lo que se supone que tiene. Entonces, mientras que María Corina es una mujer bastante más joven que él y tiene una vitalidad enorme. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿La campaña es de quién? ¿Quién es el candidato? ¿Edmundo González Urrutia o es María Corina por Mampuesto? Eso no se entiende, eso no se le explica suficientemente a la gente y yo creo, particularmente yo creo, que eso no es correcto. Sin embargo, bueno, es un diseño de campaña sui generis porque todo el mundo sabe que ella está inhabilitada y no puede ser candidata y que además ganó la elección primaria de ese sector de la oposición denominado Plataforma Unitaria Democrática. Pero además ello demuestra, como dijimos desde siempre, y a ti te llegan mis artículos semanalmente, que la primaria era un error tal como fue concebida, con 3 candidatos que estaban inhabilitados, de manera que cualquiera que ganara, el gobierno iba a proceder en consecuencia, como en efecto hizo. Nosotros propusimos desde siempre una candidatura de consenso y además finalmente nos atrevimos a proponer la figura de un ex candidato presidencial que es un tipo con una formación intelectual muy larga y muy impresionante, muy sólida, que fue candidato presidencial, que es un hombre que está bien visto interna e internacionalmente, que es conocido ampliamente en Venezuela, cosa que no ocurre con el embajador Edmundo González Urrutia, aunque la campaña lo va a dar a conocer de alguna manera, como no, pero Eduardo Fernández tiene el conocimiento pleno de todo el país y del mundo internacional. Además, es un tipo con una capacidad negociadora importantísima que comunica no solo con los factores de oposición, sino con el propio gobierno, con el que, en mi opinión, en cualquier momento y a lo largo de toda la campaña hay que estar negociando de manera permanente para evitar conflictos, porque quien se plantee una campaña polarizante en términos de ir por todos los rincones insultando al gobierno sin necesidad, yo creo que no tiene sentido. Pienso más en lo que fue la doctrina de la reconquista democrática de los chilenos, cuando, a pesar de que el líder más popular era Ricardo Lagos, finalmente encontraron una figura de consenso como fue a la postre el presidente Patricio Aylwin, con quien se pudo reconstruir la unidad chilena, un gobierno democrático con el entendido, y como ya todo el mundo sabe que históricamente ocurrió, manteniendo al propio Pinochet como jefe del ejército y como senador vitalicio, que se dice rápido. O sea que la política venezolana, que está transitando por un momento de suma dificultad luego de 25 años ininterrumpidos de gobierno de Chávez y Maduro, bueno, terminan no entendiendo hasta el presente que se hace necesario una negociación permanente con el gobierno para evitar mayores conflictos, desterrar la cultura del odio, de la venganza, de la confrontación civil permanente que no nos lleva a nada. Ellos, en buena medida, estuvieron promoviendo sanciones contra el país y ya sabemos que las sanciones no producen ningún resultado positivo. Las sanciones tienen en Corea del Norte 73 años y 73 años que han sido gobernados por 3 miembros de una misma dinastía familiar. Las sanciones tienen en Cuba 64 años y los cubanos no han salido, el comunismo cubano no ha salido del poder. Las sanciones han deteriorado la economía venezolana y no salieron de Maduro, por el contrario, lo atornillaron en la silla de Miraflores. Y así ha ocurrido. Bueno, el ejemplo más grueso que estamos viviendo hoy son las sanciones contra Rusia en medio de la invasión a Ucrania. Rusia logró concitar
el apoyo de dos economías tan importantes como la de la India y la China, hacérselos como clientes, y se convirtió Rusia hoy en la quinta economía del mundo en medio de la guerra. Eso era increíble, pero ese es el producto de las sanciones. Las sanciones per se no conducen a nada bueno, no tumban gobiernos, al contrario, los atornillan en la silla del poder. Esa es la verdad histórica. Entonces, estos señores han estado promoviendo sanciones contra el país que ellos llaman contra el gobierno, y no es verdad, porque a quien dañan es al ciudadano común que no tiene acceso a la televisión por cable, que no tienen acceso a la gasolina, que no tienen acceso a la alimentación, porque al gobierno eso no le va a fallar. El último kilo de carne que quede va a ser para la gente del gobierno. El último litro de gasolina que quede va a ser para la gente del gobierno. Entonces, estos están empeñados en perjudicar al venezolano de a pie, que no consigue gasolina, que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene alimentación, que no tiene medicina, y la gente termina muriéndose de mengua. Entonces, además de eso, la organización partidista para la campaña electoral, yo no la veo por ningún lado. Hay sectores que saben lo que hay que hacer y no lo están haciendo. Ellos anunciaron la creación de un ejército de 600,000 personas para la defensa del voto. ¿Dónde están cuando uno de los ex candidatos de la primaria, experto en materia electoral, porque fue presidente del CNE, o del CNE en su momento, llegó a decir que por ningún lado él, que era un especialista en materia electoral, estaba viendo la organización que se requiere para llevar adelante con éxito una campaña electoral? Yo estoy muy preocupado. Yo soy de oposición, lo he demostrado hasta la saciedad. Tengo 25 años peleando contra el chavismo y 5 antes del chavismo peleando con el gobierno de Caldera, que fue absolutamente nefasto y que además fue el que impuso de manera indirecta a Chávez en el poder, porque le sobreseyó la causa a un criminal que había sido un golpista y un magnicida. Entonces, tengo 30 años, he pasado casi tanto tiempo sufriendo los rigores del gobierno de Caldera y los 25 de Caldera y de Maduro, como los que esperé con los Tiburones de La Guaira, 38 años para esperar que volvieran a ganar el campeonato en Venezuela y la Serie del Caribe, como acaba de ocurrir. Es decir, ha sido una tragedia para los venezolanos. Quería hacerle una pregunta, porque escuchando a varias personas, a varias personalidades venezolanas, leyendo también mucho lo que se publica en Twitter, en definitiva, siguiendo de alguna manera la actualidad venezolana a raíz de este anuncio, yo veo que hay cierto optimismo que está reñido totalmente con lo que usted me acaba de decir, porque usted está en una posición, por lo que percibo, ¿no? Quizás estoy equivocado, de escepticismo total, sino de pesimismo. ¿De dónde surge ese optimismo que he visto en muchísimos actores políticos, en muchísimos analistas? ¿De dónde surge ese optimismo? ¿Quién es el que provoca, quién es el que propicia este optimismo? ¿La posición de fuerza que está mostrando María Corina Machado en cada uno de sus recorridos por Venezuela, o la propia figura de Eduardo González, a la cual el gobierno, al régimen, le va a ser muy difícil ponerle paros en la rueda? ¿De dónde viene ese optimismo? Bueno, el optimismo es que hay una cara nueva, distinta a todo lo que ellos venían ofreciendo, es decir, esos sectores de la oposición. María Corina inhabilitada, luego impone la candidatura de una profesora que es en el ámbito académico muy querida y tal, pero que no la conoce nadie más allá del ámbito de la universidad. De modo que, fíjate tú, chico, nosotros propusimos al doctor Eduardo Fernández como candidato presidencial de consenso por toda la figuración que ha tenido en la historia, que es un hombre de imagen absolutamente prístina, limpia, muy clara y muy conocida por Venezuela y por el mundo entero, porque fue presidente mundial de la Organización Social Cristiana. De modo que es un tipo ampliamente conocido. Entonces nos dijeron como argumento central que no, porque era un viejo, y sacan de la chistera como candidata a la profesora Corina Lloris, que es, para decirlo entre comillas, tan vieja como Eduardo Fernández, y ahora traen a Edmundo González Urrutia, que es tan viejo como los otros dos. Entonces tú dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y el embajador González Urrutia se ve que no tiene el oficio de la política cotidiana, como tampoco lo tenía la profesora Corina Lloris. Pero bueno, eso es clavo pasado, ya él es el candidato. Lo que me preocupa es que él diga que va a hacer la campaña desde su casa y que los recorridos
a nivel nacional los va a hacer María Corina. María Corina no es candidata. María Corina ganó las primarias y está inhabilitada. Y además, el gobierno experto en maldades, porque puede hacerlas, porque controla el CNE, el Poder Judicial, la Fuerza Armada, la Contraloría, la Fiscalía, la mayoría de las gobernaciones, la mayoría de las alcaldías, la Asamblea Nacional y además el Ejecutivo, bueno, tiene todo el poder del mundo para hacer cualquier tipo de triquiñuelas y maldades y que pasen legítimamente o legalmente. ¿Qué Sin ocurre? embargo, Hay un recurso en el TCJ contra la tarjeta de la mesa de la unidad, sin que es la embargo, tarjeta en este, originaria. En Si este lo demás, particular, en este particular, tanto en la entrevista que le concedí ayer a Isnardo Bravo, sí, en qué propones, como la entrevista que le concedía al País, le hicieron, en los dos medios le hicieron una pregunta en torno a esto. En particular le preguntaba al País, pero sin argumentos, el chavismo puede dejar sin efecto cualquier pronunciamiento popular, refiriéndose a su postulación como presidente. Y él respondía casi una pregunta, una respuesta casi idéntica a la que daba el día anterior a Isnardo Bravo. Sí puede, pero han tenido varias oportunidades y hasta el momento no lo han hecho, con lo cual él está dando por sentado de que esa posibilidad con su persona no se va a producir. ¿De dónde viene esa certeza o qué hace o qué le hace pensar a Edmundo González que no actuará en esa dirección el chavismo con su persona? yo me Porque imagino. se ha mostrado categórico también a France 24 le respondió lo mismo, al País, a diferentes medios le ha respondido con total certeza de que el chavismo va a respetar a su persona. Bueno, mira, hay varios factores que influyeron no solo en la designación del embajador González Urrutia, sino en la decisión del gobierno de mantenerse en calma. La visita del presidente Petro de Colombia a Venezuela, pidiendo calma y que se firmara que se hiciera un plebiscito incluso para garantizar que los perdedores no fueran perseguidos luego de la elección. El presidente Petro como el presidente Maduro no dan puntada sin dedal. Son socios en la política internacional. De modo que la palabra de Petro en ese caso tiene que haber estado, digamos, conversada por lo menos con el presidente Maduro. Del mismo modo actuó el presidente Lula del Brasil y dijo algo similar. Mira, hay que hacer las elecciones y abrir las candidaturas y ta, ta, ta. Y se pudo inscribir el embajador González Urrutia y me imagino que el gobierno dio su palabra. Además, no te olvides que en el camino está la negociación directa gobierno a gobierno entre Estados Unidos y Venezuela en materia petrolera. Los Estados Unidos consumen mucho más de lo que producen y el petróleo que antes compraban en Rusia ya no lo pueden comprar producto de sus propias sanciones. Y en el Medio Oriente hay conflictos serios entre Israel, Irán, los grupos terroristas de Hamas y Hezbollah que complican la operación de compra y venta del petróleo saudita en el caso de los Estados Unidos. ¿Dónde recurrir? A un mercado barato, cercano y confiable. ¿Cuál es? Venezuela, que siempre lo fue, solo que la política errática de Chávez en su peleadera como un carro chocón con los Estados Unidos y contra todo lo que se atravesara, terminó por romper las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. También elaboración equivocada y errática del presidente Maduro, que condujeron a este estado de cosas que hoy vivimos. Ahora, le conviene al gobierno del presidente Biden que en medio de la campaña electoral, donde él aspira a ser reelegido, compitiendo hasta ahora con el expresidente Trump, le conviene al presidente Biden que los precios de la gasolina y del petróleo se disparen de manera exponencial. Yo creo que no. Entonces, creo que por eso fue que flexibilizaron de alguna manera las sanciones, aunque las disfrazaron de que continuaban. Mentira, quitaron la licencia general 44 y pusieron la licencia 44A, es decir, para que cada empresa solicite su permiso individualmente cuando antes era de manera general. Si hay bemoles en la política internacional que tú puedes advertir hacia dónde van los tiros, ¿no? Y entonces, por una parte, el gobierno de los Estados Unidos presiona y el gobierno de Maduro de alguna manera responde positivamente a eso. El presidente de Brasil, el presidente de Colombia, así como otros grupos de influencia internacional.
tanto económica como política. Ahora, ¿a dónde nos va a llevar esto? Depende de la capacidad negociadora que tenga el candidato Edmundo González Urrutia y su equipo de trabajo. Yo soy, como a ti te consta, partidario de que con el gobierno, aún siendo un gobierno muy equivocado en la actividad administrativa, es muy eficaz en lo político. Pero entonces, por eso, teniendo todo el poder, hay que negociar de manera permanente con el presidente Maduro y su gente a objeto de evitar, como hemos dicho, odios, venganzas, retaliaciones y persecuciones ulteriores. Porque si eso es así, bueno, el gobierno se va a cerrar sobre sí mismo y sencillamente va a importarle nada el tipo de sanciones que le puedan imponer en lo económico y lo financiero a objeto de garantizarse un triunfo político que les garantice la permanencia en el poder 6 años más. Eso es para el país una tragedia. Hay algo que me llama a mí la atención en torno a la candidatura efectiva ya de Edmundo González, salvo que actúe en otra dirección el gobierno de Maduro. Y es el hecho de que él declara de que accede o da su visto bueno porque su decisión o su elección fue de manera unánime, lo cual él lo ponía como condición, que solo accedía a ello si su candidatura era electa o era reconocida de manera unánime. Esto, esa unanimidad de alguna manera le da fuerza delante de las personas que pudieran estar haciéndole obstáculos. Pero al mismo tiempo me llama la atención que en declaraciones que él hacía, y recurro otra vez al país porque la entrevista me parece bastante sustanciosa, decía de que ayer, por el miércoles, tuve mi primera reunión cara a cara con todos los integrantes de la plataforma. La pregunta, Edmundo González es un candidato de consenso, un candidato que llega ahí por unanimidad, pero es un candidato que no tiene contacto directo con las máximas instancias de cada uno de los grupos opositores. No ha estado inmiscuido durante todo este tiempo en todo el proceso opositor de la plataforma. Yo creo que no. Yo creo que a él lo inscribieron, como ellos mismos lo llamaron, un candidato tapa para tener una tarjeta. Pero de esos 10 partidos, o que se autodenominan 10 partidos, no son tales. María Corina no tiene partido. Acción Democrática fue judicializada. COPEI fue judicializado. Primero Justicia, Voluntad Popular. Ahí solo hay 2 partidos que son el de la manito, que lo registraron como partido, que es el de la Mesa de la Unidad Democrática, y el MPB, que fueron los que finalmente, y Únete, y Un Nuevo Tiempo, que es el partido de Manuel Rosales. Solo esos 3 partidos son los que existen formalmente, legalmente, para producir lo que finalmente ocurrió, que fue la inscripción de la candidatura del embajador Edmundo González Urrutia. Eso por una parte. Por la otra, yo no he visto hasta el presente, y mira, estamos finalizando abril y las elecciones son en julio, no he visto ningún movimiento dirigido a reunirse con los otros factores de oposición, ni plantearse con seriedad un conjunto de negociaciones de manera permanente con el gobierno para garantizar que en el caso de que haya un triunfo, entreguen, y que en el caso de que entreguen como corresponde en democracia, no haya retaliación, venganzas, odios, persecuciones que impidan el buen desenvolvimiento de un eventual gobierno de oposición. Mira, no hay nada que yo desee más en la vida que un cambio de gobierno por vías electorales, por vías democráticas. Veo a la oposición todavía muy dividida y no estoy viendo que haya movimientos en la dirección de la reunificación de todos los factores opositores a objeto de garantizar un triunfo y además una coordinación de equipos para hacer el trabajo cotidiano de una campaña electoral. Una campaña electoral no es solamente dar discursos, aparecer en una foto, como ayer María Corina hizo un recorrido por el estado portuguesa con una foto de Edmundo González Urrutia. Me pareció una cosa, no lo quiero ni siquiera calificar. Ahí tienes la foto. Eso a mí me da mucha risa. La campaña la hace María Corina, pero lleva una foto del hombre por todo el país. Eso no me cuadra mucho, ¿no? Me parece muy extraño. Es como que yo quiera ser un futbolista y me lleve la foto de Messi.
Está como raro. Se habla de candidatura de unidad, se habla incluso de que la oposición ha encontrado un candidato. Sin embargo, siguen en lisa otros 13 contendientes, incluido Maduro. Dejémoslo al lado. O sea, otros 12 contendientes, incluido al mundo González Urrutia. ¿Qué efecto negativo pudiera tener la candidatura de estos otros 11 elementos en la posibilidad de que el mundo llegara a la primera magistratura en Venezuela? Todo eso está por verse y por eso es que yo insisto en la necesidad de tender puentes, de abrir los brazos, de extender las manos y producir mecanismos de negociación tanto con los otros factores de oposición como con el gobierno para garantizar una transición pacífica, equilibrada, sin conflictos, sin problemas, en el caso de que haya un triunfo electoral, que todos los que somos de oposición lo deseamos, pero yo tengo la obligación como observador de la política, tengo la necesidad de decir los defectos que le estoy viendo. Y yo no he visto nunca en mi vida una campaña electoral así como esta, en la que alguien haga el recorrido y el esfuerzo físico y solamente se acompañe de la foto del candidato, que además declara y reconoce que él solo es candidato provisional, es decir, hasta el 28 de julio, y que después le entrega ese asunto a María Corina. Eso no existe en derecho. El presidente eres tú. Si él gana las elecciones, ¿quién es el presidente? ¿Él o María Corina? Quería hacerle esa pregunta porque en todas las declaraciones que he leído ha insistido el embajador González Urrutia de que él sería un presidente de transición, un presidente para el periodo de transición. ¿A qué hace referencia? Que estaría dispuesto tan pronto llegue a la primera magistratura ceder, si es que constitucionalmente eso se pudiera hacer, cederle ese puesto a María Corina Machado. Por Dios, que eso no existe. Eso no existe. En ninguna constitución existe eso. Por eso le pregunto, porque además... Eso me parece más bien un cuento de telenovela. Porque además él asume sin rubor de ningún tipo, y eso le honra de cierta manera, de que la líder de la oposición es María Corina Machado. Él lo asume, lo dice sin ningún tipo de rubor. ¿Qué significa que él sería un candidato de transición? Bueno, un candidato que no se asume como candidato y mucho menos como presidente, porque en caso de que gane él le entrega a María Corina. Eso no existe legalmente. Eso se la va a poner bombita al gobierno para que le peguen un batazo de jonrón y que el Tribunal Supremo de Justicia anule con cualquier tipo de recurso esa tontería. Eso no existe en política, eso no existe en derecho. Eso que está diciendo a mí me parece una absoluta locura. O sea, si eres candidato, asúmete como candidato y haz tu trabajo. ¿Cómo es eso que el trabajo te lo va a hacer otro? Por eso yo decía, esta es una campaña sui generis. Como el tiempo es cortico y él fue designado de la forma en que fue designado, bueno, a lo mejor acordaron que la campaña la haga María Corina, porque además ella tampoco es muy fácil, ella no acepta que nadie le haga sombra. Entonces, por eso fue que se buscó a la profesora Corina Llori, bueno, primero porque se llama Corina y segundo porque no le hace sombra. Entonces, tenían un chistecito, vota por Corina para llamar a María. Esos son chistecitos tontos de muchachitos de primaria y de kindergarten. Eso no existe en política. O eres el candidato o no eres el candidato. Yo pienso que la gente no lo puede ver bien. Además, con ese desconocimiento que la sociedad en su conjunto tiene de él, me luce difícil que en apenas 3 meses él pueda levantar una imagen popular arrasadora. Debe ser por eso que decidieron que la campaña la haga María Corina. Ahora, ¿eso tiene un efecto positivo o un efecto negativo? Eso está por verse. Por eso decía, se trata de una campaña sui generis y no sé cuál puede ser el resultado. Lo que estoy viendo, lo confieso de todo corazón, yo que soy de oposición, no me gusta. Un candidato que no se asume como candidato, que la campaña no es en base a su imagen y semejanza, no, que es sobre la base de la candidatura que no existe legalmente como es la de María Corina Machado. Entonces la gente dirá, bueno, ¿quién es el candidato, María Corina o el tipo? Ajá, pero María Corina anda por el país recorriéndolo con la foto del tipo. Dice, bueno, ¿y cómo es eso? A mí no me gusta lo que estoy viendo, de verdad no me gusta. ¿Y qué significa? Además, hablando de los obstáculos de la oposición que puede tener dentro de la propia oposición, ¿qué significa este anuncio
que hacía Enrique Márquez, que se alejaba del mundo González Urrutia. ¿Eso tendrá alguna trascendencia? A mí me desagradó mucho la actitud de Enrique Márquez, a quien yo conozco y con quien he conversado en varias oportunidades, porque incluso participamos en algunas actividades de la Mesa de la Unidad Democrática desde el año 2009, cuando yo dirigía el Partido Constructores de un País. Bueno, lo cierto es que yo lo conozco como un hombre serio y sin embargo en esta oportunidad me decepcionó porque él pidió una reunión con la Plataforma Unitaria Democrática, se le concedió y fue a pedir el apoyo de la Plataforma Unitaria en medio del enredo que había por la candidatura. Y cuando sale de la reunión, que dice que fue muy positiva, le pregunta a un periodista, ajá, y en caso de, si la Plataforma Unitaria lo apoya, por supuesto que usted acepta, pero ¿y si no lo apoya? Y dice, yo mantengo mi candidatura. Bueno, entonces, ¿para quién está jugando? Además, él reconoce que el partidito que lo postuló, un partidito que se llama Centrado, fue legalizado ahí de la noche a la noche, ni siquiera de la noche a la mañana, de la noche a la noche por su amistad y relaciones con el presidente Amoroso. Eso no es verdad. El presidente Amoroso del CNE es una ficha del partido de gobierno y en el CNE mandan son Maduro y Jorge Rodríguez, punto. Amoroso es, para decirlo en términos más o menos elegantes, es la figura que ellos pusieron ahí, pero en realidad es nada. Es lo que diga Jorge Rodríguez y lo que diga Maduro. Entonces, ¿cómo es eso que un partido que estaba por allí al garete aparece legalizado y partidos históricos como el Movimiento al Socialismo de 53 años de existencia fue cancelado de la noche a la mañana? Son cosas que tú sabes que corresponden a la arbitrariedad en sentido negativo y en sentido positivo que el gobierno ejerce según su conveniencia. Esa es la verdad que está pasando allí. Entonces, además, luego da esa declaración para mí absolutamente infeliz, cuando dice que si la Plataforma Unitaria lo apoya, él acepta, pero que si no lo apoya, él mantiene su candidatura. Bueno, ¿para quién estás trabajando? Estás dividiendo la oposición. Yo auspicio mecanismos de entendimiento con todos los factores de oposición a ver si ocurre el milagro de una candidatura única, porque en uno de los sectores de la oposición, donde está Avanzada Progresista, Movimiento Republicano, Acción Democrática, la que existe, pues la legal, COPEI, entre otras fuerzas, han estado renunciando varios candidatos para apoyar al candidato de Acción Democrática, ex gobernador del estado Monagas, Luis Eduardo Martínez. Entonces, bueno, ahí sumando, algo irá creciendo. ¿Será posible un entendimiento entre todos? ¿O van a seguir en el desprecio mutuo? Esas son las cosas que yo creo que hay que contestarse para efectivamente determinar si hay interés e intención por la conquista de una candidatura verdaderamente unitaria que pueda enfrentar al gobierno del presidente Maduro. Mire, el presidente Maduro, yo me imagino que en el fondo de su corazón y además presionado por su familia, dirá, bueno, mira, la alternabilidad en algún momento tiene que venir, pero no me voy a dejar atropellar. Si nos ponemos de acuerdo, con mucho gusto, habrá elecciones y se entregará el poder como corresponde en un sistema democrático. Si me van a atropellar y me van a estar amenazando permanentemente, como decían en unos meses atrás, bueno, mira, nadie va a cambiar el Palacio de Miraflores por un calabozo. Me parece que es una estupidez, ¿no? Sobre todo cuando lo acusan de que es una dictadura. Yo digo que es un gobierno autoritario. Aunque en ese sentido también el hoy candidato de la oposición o el principal candidato de la oposición ha declarado de que no tiene ningún reparo en conversar con Maduro en pos de una transición ordenada y que en el momento que se produzca una amnistía para todos los presos políticos, en la amnistía también estaría incluido los chavistas, o sea que no habrá momento de revancha, lo cual eso le allanaría el camino a Maduro para irse a vivir a las Maldivias. Eso habla bien del candidato, pero es lo mismo que piensa María Corina, siendo que él dice que él es el candidato de María Corina. Yo le tengo que ser honesto. A él yo oí varias declaraciones de María Corina y me parece las declaraciones que le he visto ayer, al menos el tono, con relación al tono que la acompañó durante todo el 2018 cuando empujaba para la abstención, me parece un tono realmente diferente. A bien, más pausada, un tono más conciliador, al menos en las formas me parecía
una candidata mucho más madura, una líder de la oposición mucho más madura y menos prepotente, me parecía a mí. Ojalá que haya aprendido de todos sus errores, porque bastantes errores que ha cometido y bastante barranco, bastante precipicio al que han lanzado a todos los factores de oposición y al país todo, porque han obligado a la perpetuación del gobierno de Chávez primero y luego de Maduro. Román, quería hacer una pregunta. Pongámonos en el escenario ideal de que en definitiva el Mundo González Urrutia llegue a ser el presidente venezolano y concluyan estos casi 25 años de estadía del chavismo en el poder. En cuanto a las relaciones internacionales, porque también le preguntaron con relación a ello, dice él, y ya le hablo como cubano por el interés que tenemos nosotros los cubanos en todo ello, que habría que revisar las relaciones entre Venezuela y Cuba. Lo cierto es que no hubo grandes diferencias entre el gobierno cubano y los gobiernos anteriores venezolanos, salvo el diferendo del Esequibo, que por una razón que a mí se me escapa, Fidel Castro en persona apoyaba a Guyana. ¿Cómo sería ese reconducir las relaciones entre Venezuela y Cuba? Bueno, habría que esperar a que él defina como presidente electo qué tipo de relaciones va a mantener con Cuba. Yo soy partidario de mantener relaciones con el mundo entero, solo que en el caso del gobierno de Cuba es obvio que Chávez, enamorado de Fidel por razones que desconozco, bueno, se dedicó a entregarle toda la riqueza petrolera venezolana en una suerte de, no quiero ni siquiera calificarlo porque podría sonar feo, antipático o indebido, pero una locura fue lo que hizo Chávez. Bueno, prácticamente el gobierno cubano colonizó el gobierno venezolano y dirige áreas sensibles de la economía y la administración venezolana. Eso es inaceptable. Bueno, eso evidentemente habrá que revisarlo. Venezuela tiene que asumir el control de su organización administrativa como gobierno y bueno, cómo no, tendrá que redefinir las relaciones con el gobierno de Cuba en otros términos, entre otras cosas. ¿Puede el gobierno cubano pagar la deuda con Venezuela? Que es multimillonaria en dólares. ¿Se va a cobrar? ¿No se va a cobrar? ¿Qué va a pasar allí? Ese tipo de cosas hay que hablarlas con mucha precisión, con mucha claridad, pero no solamente con Cuba, con todo el CARICOM, y esa es la razón por la cual Fidel apoyaba a Guyana, porque quería controlar y controló en efecto los votos del CARICOM, tanto en la OEA como en las Naciones Unidas. Tengo por acá varias preguntas. Señores, no estaba al tanto porque estaban conversando con Román, viendo las informaciones. En definitiva, que se me hace un poco complicado. Yo no tengo productor ni nada por el estilo, soy solo por acá. Pero tengo una pregunta que le hace Jesús Muñoz, porque usted ha mencionado en varias oportunidades errores cometidos por María Corina Machado. Y él le pregunta, ¿cuáles errores habla de María Corina? Que no es de izquierda. Bueno, no sé. ¿Cuáles son los errores que usted yo no estoy, para mí esos términos de derecha e izquierda no son precisamente los que motivan mi ánimo. Yo creo que en la modernidad los gobiernos y la política tiene que ser eficaz, eficiente y productiva. Si no, no tiene mayor relevancia. Y los errores que ella ha cometido, bueno, los acabo de citar. Estuvo en el Carmonazo, estuvo en el RR, el referéndum revocatorio del 2004 que fracasó, estuvo apoyando la huelga indefinida, el paro petrolero, el interinato de Guaidó, el golpe de Estado que dio Guaidó con unos militares ahí chimbos, que terminó siendo una chapuza. Bueno, invocar varias veces la abstención, dividir los votos de la oposición cuando la oposición ha ganado en el Parlamento, que fue la única vez en el 2015. Ella lanzó candidatos independientes en entidades como el Táchira, Mérida, en Lara, y dividió la votación, con lo cual se perdieron 4 o 5 diputados más. Como errores ha cometido por montones. Además, uno de los errores garrafales que yo le he criticado y que tú advertías que ha venido modificando su conducta es cuando decía a Maduro, yo no te quiero muerto, yo te quiero vivo para meterte preso. Ajá. Y si tú eres Maduro, que estás en el poder, con todo el control institucional de la nación, vas a cambiar el poder y el Palacio de Miraflores por un calabozo. Bueno, eso no se ve ni en telenovela.
Eso es de política amateur, de política aficionada. Bueno, ¿te parecen poco esos errores? Bueno, ¿te parece poco error haber lanzado unas primarias donde 3 candidatos estaban inhabilitados y la ganadora fue ella que está inhabilitada? Eso es un reto para el gobierno. Eso es una manera de pelear con el gobierno de manera extraordinaria. ¿Tiene sentido? ¿O eso demora las posibilidades de un triunfo electoral de los venezolanos opositores? Esas son las cosas que hay que ver todos los días. Y que, bueno, yo no tengo nada contra ella. Es contra la manera de hacer política que yo creo que ha producido más daño que beneficio. Esa es la verdad. Usted hablaba de la posición que ha tenido tanto Pietro como Lula, a lo que se sumaría también la actitud, se pudiera decir hasta que beligerante, de Boris con relación a Maduro. Esta posición de estos partidos, de estos gobiernos de izquierda, pudiera matizar o pudiera hacer que la actitud de Maduro... Y también de Pepe Mujica. Y de Pepe Mujica, efectivamente. Toda esta contrariedad que está de alguna manera asumiendo, recibiendo Maduro de estas personas, pudiera hacer que el proceso de elecciones, cuando se produzca, no esté tan ensombrecido por la posibilidad real de un fraude. Siempre existe esa posibilidad cuando el bando al que tú estás enfrentando controla todo el poder. Eso es evidente. Ahora, la pregunta es, ¿ellos controlan el poder total por qué? ¿Quién se los otorgó? ¿Quién se los regaló? ¿Fue o no fue la abstención recurrente de factores de la oposición? Ahí está la respuesta. Y en el caso de los presidentes Boric, no así de Pepe Mujica, que no está en ejercicio, que ya fue presidente, pero Boric, Lula y Petro tienen sus propios problemas en sus respectivos países. No se te olvide que Lula tiene ahí a Bolsonaro latino en la cueva. No se te olvide que Petro está pugnando por reformar la Constitución para reelegirse, cosa que está prohibida en la Constitución desde el gobierno del presidente Santos, que sí se reeligió. No te olvides que el presidente Boric ha tenido 2 fracasos en referéndum. Es decir, tienen sus propios problemas internos y tienen que hablarle al mundo exterior y también un mensaje a sus propios países, a sus electores y a los que piensan que ellos son distintos o quieren que sean distintos a Maduro. Sí, la política tiene demasiados bemoles y siempre hay que estar pendiente de todos los hilos que la mueven a objeto de cometer la menor cantidad de errores posibles. De eso se trata. Y ya para ir cerrando y regresando un poco a lo que nos interesa a nosotros los cubanos, que después de estos 25 años vamos a tener una deuda casi que impagable con Venezuela por los daños ocasionados. En esta oportunidad hay menos influencia de los agentes, hay menos influencia cubana en el proceso electoral, tiene más autonomía Maduro, lo está haciendo siguiendo otras indicaciones y no siguiendo las indicaciones que le puedan llegar desde La Habana. Eso no lo puedo saber porque precisamente en este instante Díaz-Canel y Ortega, el nicaragüense, están en Caracas hablando con Maduro. Ya regresó Díaz-Canel, ahora está por Camagüey. Ah, bueno, ya regresó para Cuba, que buena falta le hace para que se ponga a trabajar, porque la verdad es que no ha hecho nada. Pero estaba en Caracas hablando con Maduro, así como también Daniel Ortega, el nicaragüense. Entonces, esos 2 personajes no son precisamente producto de la decencia, digamos, democrática, ni producto electoral, porque en el caso de Nicaragua es un secuestro absoluto de todas las instituciones porque tiene el poder total. Y en el caso de Cuba, bueno, es más que obvio que tienen 64 años destruyendo una isla tan hermosa y con gente tan inteligente y productiva intelectualmente, musicalmente, científicamente, como fue Cuba tradicionalmente. De modo que esos no son precisamente los mejores consejeros, pero Maduro los tenía ahí en Caracas, como también ha tenido, no en directo, aunque solo uno, que fue Petro, tenía uno indirecto que era Lula, pero la voz de Lula tiene un peso enorme en América Latina. Y también la del presidente Boric en Chile. No se te olvide que él ganó las elecciones sometiendo a la sociedad a un conjunto de destrucciones inesperadas, porque Chile era el país que estaba más cerca del desarrollo cuando Boric llegó a la presidencia. Sin embargo, cuando intentó promover los cambios para favorecerse, el pueblo chileno las 2 veces
lo frenó en seco, perdió de manera abrumadora, de modo que esos equilibrios en las sociedades tienen que observarse con detenimiento. En el caso venezolano no hay evolución ninguna porque el gobierno ha controlado el poder todo. Te repetí o te dije y te repito ahora las instituciones que el gobierno controla, es decir, todas, no tengo por qué decírselas otra vez, pero ya la gente las conoce. Controla el Ejecutivo de la Presidencia, controla la Asamblea Nacional porque estos tontos llamaron a la abstención. Controlan 19 gobernaciones de 24, controlan más de 200 alcaldías de 333, controlan la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Armadas que ellos han modelado a su antojo en los últimos 25 años y controlan la Asamblea Nacional desde donde se elige el Tribunal Supremo de Justicia y todos los demás organismos. Por Dios. Quiero quedarme en este punto final y quiero hacerle dos preguntas y así, y bueno, podemos seguir, yo estoy listo para la lucha. Le ponemos punto, no punto y aparte, sino punto y seguido, pero seguimos más adelante. Pero quería que hacer una pregunta sobre estas dos instituciones de las cuales usted habló al final, la Asamblea Nacional y las Fuerzas Armadas. Sea cual sea el resultado final, habrá 2 años que el presidente del país va a tener que lidiar, en el caso que sea Edmundo González, con esa Asamblea Nacional totalmente chavista. Si en el caso de Maduro, no tiene que lidiar con ella, no tiene a su poder. ¿Qué pudiera representar esto como obstáculo para el nuevo gobierno? Y la otra pregunta que le quería hacer, las Fuerzas Armadas venezolanas dejaron de ser las Fuerzas Armadas al uso de toda Latinoamérica que responden al Estado, para empezar a responder directamente a el gobierno chavista, para responder al chavismo. Incluso hay generales que han llamado abiertamente a votar, lo cual no está permitido por la Constitución, a votar por Maduro. ¿Pudiera ocasionar algún sobresalto estas Fuerzas Armadas en un escenario donde la oposición, la que hoy está en la oposición, llegue a la primera magistratura? Mira, por supuesto que sí, las Fuerzas Armadas están llamadas a contribuir con el desarrollo del país en términos de la Constitución, pero permanentemente se viola la Constitución, específicamente el artículo 328, que habla de la necesidad de que las Fuerzas Armadas estén al servicio del desarrollo de la nación, no al servicio de ningún partido ni gobierno alguno. Ahora, eso es el papel. Ese es el papel constitucional. Ahora, ¿en la realidad eso ocurre? No. Ocurre que las Fuerzas Armadas han sido moldeadas a imagen y semejanza de lo que es el chavismo en el poder. Ahora, siendo así, ¿tú tienes la obligación de negociar con ellos o no? Es obvio. Los chilenos lograron encontrar un candidato de consenso en el presidente Patricio Aylwin y el presidente Aylwin llamó a Pinochet a su despacho para pedirle la renuncia. Y Pinochet le dijo, presidente, he venido a cumplir todas y cada una de las órdenes que usted me dé, menos esa. ¿Cómo? Le dijo el presidente, sí, menos esa. ¿Por qué? Porque yo estuve 17 años sentado en la silla que está sentado usted. Yo soy el líder de las Fuerzas Armadas, no solo del Ejército, sino de la aviación, de los carabineros y de la Marina. Yo soy el líder de las Fuerzas Armadas. Si yo me voy, la lucha por el liderazgo en todas las fuerzas lo van a tumbar a usted. A usted le conviene que yo siga en el ejército. Y fue lo que ocurrió. Fue lo que ocurrió. ¿Es eso descabellado? No. Eso es realidad política. Lo otro es plantearse una guerra contra las Fuerzas Armadas, que son los que tienen las armas. ¿Qué te parece? Es decir, la política es administrar la realidad, no una telenovela donde la muchachita pobre se casa con el potentado porque le vio los ojos y dijo, oh, los ojos más bellos del mundo y me caso contigo. Eso no existe en la política. En la política o negocias o confrontas y no puedes ser una confrontación o una amenaza si no tienes con qué. Tú te encuentras en la calle a Tyson y te pones a retarlo y a amenazarlo, que mira, Piazo de negro, Piazo de loco. No, ¿verdad? Porque Tyson fue campeón mundial del peso pesado y con un manotazo te puede fracturar la mandíbula. Sí, no te puedes idear la posibilidad de ser una amenaza sin tener con qué. Entonces tienes dos maneras de enfrentarte a un gobierno autoritario o a un gobierno dictatorial. Por la fuerza, si tienes con qué.
Y si no tiene fuerza militar, fuerza armada con que enfrentarlo, necesitas una capacidad negociadora extraordinaria y además convincente. ¿O es que tú crees que Maduro se chupa el dedo? Maduro es un pésimo gobernante, pero tiene oficio político, tiene maña, tiene oficio cotidiano para la política y sabe lo que tiene que hacer. Además, tiene equipos para eso. Ahí hay gente de medio pelo, pero hay gente inteligente que piensa en la política todos los días y administra lo que hace el adversario o los adversarios. Ahí no hay puntada sin dedal. Román, y ahora sí, para terminar, ¿con qué diferencia comienzan esta carrera de 90 días hacia Miraflores? ¿Cuál es la diferencia? A pesar de todas las cosas que he dicho del embajador como defectos relativos que se pueden corregir si hay oficio y si hay equipos detrás de él, tiene una ventaja enorme, y es que el rechazo de todas las encuestas contra Maduro es abrumador. Tiene más del 70% de rechazo el presidente Maduro. Bueno, eso es una ventaja comparativa y competitiva que, bien administrada, bien estructurada por los equipos de campaña, puede convertirlo en un presidente que no quería ser presidente. Bueno, esta noche tengo que sentarme a escribir mi artículo que mañana te llegará, y estoy por llamarlo el Lucky Man, el hombre de la suerte, ¿no? Porque bueno, un tipo que no quería ser candidato y de la noche a la mañana es candidato y además hasta puede ganar. Bueno, imagínate tú, esto es como... No, es que todo lo que he leído viene envuelto de cierta, digamos, hasta euforia, una esperanza desmedida, teniendo en cuenta el rival político que tienen enfrente. Y eso me llama poderosamente la atención, que incluso parece que en este 2024 hay muchas más opciones de las que había en el 2018 y las marginaron por optar por la abstención. Román, yo le agradezco muchísimo que usted haya estado por acá. A la orden siempre. Y solo le pido al embajador y ahora candidato González Urrutia que piense con mucha seriedad en imponer, digamos, orden al frente de su candidatura y de la organización que se requiere para buscar a los votantes, llevarlos a votar, cubrir las mesas, defender el voto y quedarse al final de las elecciones. Eso requiere un trabajo enorme, aparte de lo que es la campaña propiamente dicha, de los afiches y la pintadera de paredes y el recorrido a nivel nacional que él no quiere hacer, pero que lo va a hacer María Corina según lo que él ha dicho. Esa es una candidatura un poquito extraña, pero bueno, digamos que lo que más quiero es equivocarme, pues. Es una bicefalia lo que hay ahora mismo en cuanto a la oposición en Venezuela. Esperemos que resulte. Y lo voy a hacer un pedido un poco pretencioso. A ver si existe, con sus buenos haceres, existe la posibilidad de que nosotros aquí en El Solar podamos conversar con el Mundo González Urrutia. Un poco trataré de hacer un puente. Se lo voy a... No te lo garantizo, pero trataré de hacer un puente para que te atiendan. Dígale que hay unos cubanos locos e interesados en conversar con él. Si logro acceder hasta ellos, con mucho gusto puedes contar con ellos. O sea, yo de mil amores lo hago. De verdad que estoy preocupado, pero también tengo una gran esperanza, porque si algo deseo es que mi país recupere el afecto, la sonrisa, la capacidad de trabajo, las condiciones de vida de las que antes disfrutamos y volvamos a tener un país tan bello como es Venezuela, que yo creo, con respeto por todo lo demás, creo que uno de los más lindos del mundo. Además lo tengo metido en mi corazón mañana, tarde y noche. Román, entre nosotros los cubanos hay diferentes visiones con relación a Venezuela. Algunas visiones, digamos que idealistas, que están visualizando una Venezuela espectacular, y otras mucho más pesimistas, entre los que me encuentro. Estos 25 años de Venezuela han sido 25 años perdidos. De destrucción institucional, pero también de destrucción material. La pobreza material del venezolano común hoy es abismal. Siempre hubo pobreza en Venezuela, pero nunca en los porcentajes que hoy estamos viviendo en Venezuela.
Eso es catastrófico en los sectores bajos y medios de la población. Mira, una de las cosas que quiero por encima de todo, y se lo pido a quienes dirigen la campaña, se lo pido de corazón a quienes estén alrededor del candidato González Urrutia, es que tengan, digamos, desprendimiento, sentido patriótico, que se reúnan con los demás factores de oposición, que se reúnan con todos los sectores de la sociedad venezolana, que se reúnan con el gobierno y se planteen una negociación muy seria para garantizar la alternabilidad, para garantizar una transición pacífica, sin odio, sin venganza, sin persecuciones. Si no hacemos, de verdad lo creo así, si no hacemos un borrón y cuenta nueva, sincero, mira, va a ser mucho más difícil la reconstrucción del país. El país lo tiene todo. El país sigue teniendo las reservas de petróleo más grandes del mundo. Tiene muchos recursos auríferos. Tiene recursos en aluminio, en hierro, hidroeléctricos. Venezuela está luchando por recuperar el Esequibo, donde están unas fuentes hidroeléctricas importantísimas y una potencialidad petrolera de un orden estratosférico. Tenemos además en el país otras fuentes hidroeléctricas importantísimas que si las logramos estabilizar y desarrollar, el país le puede no solo suministrar electricidad a todo el territorio, sino incluso vender a los países vecinos, como antes ocurrió con Brasil, con la propia Guyana, con Colombia. En fin, Venezuela tiene un sinfín de riquezas que la providencia se las regaló y que los gobiernos venezolanos no han sabido aprovechar, especialmente los últimos 30 años que han sido de agonía para el venezolano de a pie. Esa es la verdad. Román, tengo que una pregunta y ahora sí ya termino, ahora sí lo dejo ir, que me hace Omar y que le agradezco además la contribución, que tiene que ver con el software para la impresión de los pasaportes CIPS hechos en Cuba. El cuerpo de policía científica. Sí. Eso, bueno, yo no sé, yo creo que ahí hay mucho de mito. También decían que había un cable submarino desde Cuba a Venezuela con el cual controlaban el resultado de las elecciones. Mira, si eso fuera verdad, Maduro no estaría tratando de dividir a la oposición. La verdad verdadera es que los votos existen. Y si los votos existen y tú sabes organizarlos para la defensa, no hay manera de que te la quiten. Si tú tienes los testigos en las mesas y cada mesa, de acuerdo con la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, tiene derecho al acta final, cuando tú sumes las actas, sabes si ganaste o perdiste. ¿Cómo te lo quitan? Los venezolanos hay mucho de leyenda urbana. Los venezolanos en el exterior tienen la posibilidad, van a tener la posibilidad de votar en las elecciones generales de... No todos, porque en los países con los cuales no tienes relaciones diplomáticas, como es el caso de los Estados Unidos, ¿cómo votas? Si eso lo organizas a través del consulado. O sea que la comunidad venezolana en Estados Unidos no va a tener la posibilidad de votar. No. Y si regresan en el tiempo de votación, ¿pueden votar en Venezuela? Sí, ajá, pero es que aquí hay mucha gente que tiene asilo político. ¿Cómo regresan a Venezuela? Claro. Mira, por eso te lo vuelvo a decir. Pero Maduro también sabe sumar y Maduro también sabe juntar las piezas, ¿no? Pero en las primarias que la organizó el Consejo Nacional Electoral tampoco pudieron votar. No, es que las primarias no fueron organizadas por el CNE. La primaria fue una organización privada, es decir, los partidos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática, que fue otra crítica que nosotros hicimos, que había que recurrir a los mecanismos técnicos del Consejo Nacional Electoral, que además, si los hubieran aceptado, cosa que ellos rechazaron, ¿cómo después el gobierno dice que no fueron los votos que la señora sacó? Okay. Ahí están las diferencias. Por eso es que tú no puedes vivir retando al poder si no tienes con qué. O sea, la política se hace sobre la base de la realidad. Entonces, mentirle a la gente termina por ser un hándicap, porque la gente te lo cobra. Me engañaste. Román, esperemos que toda esta ilusión que ahora mismo se ha instalado en la sociedad venezolana derive en un hecho real, y ese hecho real sea la elección de Edmundo González Urrutia, el embajador, como nuevo presidente de Venezuela, presidencia que comenzaría en enero del año 2025. Ahora, fíjate todo lo que va a pasar. Las elecciones son en julio. Si las gana el embajador González Urrutia o el candidato González Urrutia y
la entregas en enero, faltan 6 meses. 6 meses que se dice rápido, pero ajá, ¿y en esos 6 meses qué ocurre? Sí, pero entonces ahí, yo que no soy muy dado a llamar a buen hacer de la comunidad internacional, entonces en ese periodo la comunidad internacional sí tendría mucho que no solo decir, sino hacer en función de salvaguardar un resultado que surja de la purga. Y también como papel de mediadores, ¿no? Como papel de mediador, efectivamente, efectivamente. Y bueno. Yo siempre prefiero conversar, negociar y producir acuerdos en vez de la guerra, siempre. Y en cualquier caso, cualquier acto contrario a la voluntad popular, entonces sí ya estaría lindando, ya sería un delito, lo que estuviera cometiendo un delito. Evidentemente. Y no creo, y esa carta, permítame la expresión, no creo que esté dispuesta a jugársela madurismo. Nadie. Román, no es fácil estar en los zapatos del presidente Maduro. Las presiones que recibe internas de su gobierno, internas de su partido, donde también hay diferencias, las presiones que recibe del mundo exterior, de los factores de oposición, de la sociedad en general, de la gente descontenta, pero también del mundo internacional. Hay voces que en el mundo de la izquierda, que ellos tanto veneran, les han estado alando las orejas. Pepe Mujica, Boric, Lula, Petro, entre otros líderes mundiales. Y quizás hasta de La Habana le estén diciendo al oído bajito, oye, es hora de irse. O, mira, vale, modera la cosa por aquí. El gobierno cubano, si algo tiene, es viveza, mucho olfato. Dice, bueno, si estos bichos pierden, tengo que acomodarme con el otro para ver como negocio. Es como me siento en la misma mesa. Son muy astutos. Lo hicieron con Chávez porque Chávez se les entregó, pero antes lo hicieron con todos los gobiernos venezolanos de la democracia. Sí, por eso es que decía, es que nunca hubo una relación realmente tormentosa entre el gobierno cubano y todos los gobiernos que pasaron por Venezuela. Nunca hubo una relación tormentosa. Así es. Román, le agradezco muchísimo que haya accedido a conversar con nosotros. Yo complacido Espero que siempre. la próxima conversación, aunque quizás tengamos una antes de la elección, sea entonces sí, después de la elección, para felicitarlo por el triunfo de Edmundo González Urrutia. Pero si no es molestia, en los próximos meses creo que vamos a tener que volver a conversar, porque me resulta todavía algo difícil analizar lo que hasta ahora aparece como diseño, eventual de lo que va a ocurrir en la campaña. Vamos a ver. Perfecto. No me cuadra mucho, pero bueno, ya veremos. A lo mejor el equivocado soy yo y ojalá que me equivoque. Le recoge el guante y quizás para la próxima oportunidad podamos conversar también con las personas que están por acá, que están deseosos de conversar con usted. Una conversación que pretendemos. Seguro. Intentaremos que sea sosegada. A la orden siempre estoy. Gracias, Román. Buenas tardes y un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Igual para ustedes. Dios los bendiga. Chao. Nosotros continuamos por acá y para despedir este segmento pongo de nuevo a disposición de ustedes las palabras, el mensaje que envía a través de sus redes sociales precisamente el candidato de la plataforma opositora venezolana, el embajador Edmundo González Urrutia. Venezolanos, la honrosa designación de mi persona como candidato presidencial de todos los que quieren un cambio en nuestro país es una responsabilidad que acepto con humildad. Fue una decisión que no esperaba hace unos días. Por eso me tomé este tiempo para enviarles este mensaje. Si bien he estado vinculado al trabajo de la unidad desde la conformación de la Mesa de la Unidad Democrática en junio del año 2009, lo cierto es que mi desempeño profesional ha sido fundamentalmente en el ámbito de la política exterior y las relaciones internacionales de Venezuela. Agradezco a María Corina Machado, ganadora de las primarias y líder de la oposición,
al gobernador Manuel Rosales y a la profesora Corina Lloris por su desprendimiento y su respaldo, que hicieron posible la candidatura por unanimidad. Estamos ante el reto de apostar por la recuperación de Venezuela. Nadie puede ser indiferente a la situación de millones de compatriotas nuestros, una pobreza que se expande mientras la inflación persiste y la moneda pierde valor real. Servicios de salud y educación en regresión que acentúan la desigualdad, servicios de agua y electricidad decadentes que dañan la vida diaria e impiden el crecimiento económico. Familias separadas por la inmigración masiva, aún a riesgo de su propia existencia. Apostamos por una Venezuela de todos, donde nadie se sienta temor a ser perseguido por sus ideas. Una Venezuela con justicia, donde se garantice la autonomía e independencia de los poderes públicos. Estamos comprometidos a llevar adelante una transición en la que se garantice la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y de todos los venezolanos que se han ido y quieren regresar, la adecuación de los poderes públicos para que prive la independencia de los mismos y el posicionamiento para que nuestro país vuelva a ser una referencia democrática internacional. La profesión que ejercí durante muchos años me otorga las herramientas para entender el comportamiento que debe tener Venezuela en un mundo turbulento, plagado de conflictos, en medio de crecientes incertidumbres y cuestionamientos. Hemos recibido incontables manifestaciones de solidaridad, de respaldo y de apoyo, las cuales son un estímulo para continuar este camino de la reconstrucción democrática. Es la hora de marchar unidos por la recuperación de nuestra democracia. Es la hora de poner a un lado nuestras diferencias y trabajar juntos por alcanzar el triunfo electoral del venidero mes de julio. Levanto las banderas de la unidad, amplia e íntegra, que brinde perspectiva y visión de futuro. Es la hora de la unión de todos los venezolanos. Román, con esas banderas izadas en función del bienestar futuro de Venezuela, lo estoy despidiendo, deseándole un feliz fin de semana. Muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme con tu audiencia, Dante, y como siempre, a la orden, un gran abrazo y además les deseo lo mejor. Que Dios los bendiga. También a usted. Continuamos en esto que es el solar de Dante, señores. No se vayan, que en nada comienza el diálogo que siempre sostenemos por aquí.